Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Perla, ¿cómo está usted? Yo muy bien, gracias a Dios. Próximo ya a jubilarte, esperando la aceptación de la renuncia. He visto que se estaban felicitando en varios grupos por esa situación. Sí, así mismo es. El lunes pasado presenté ante la Corte Suprema de Justicia mi renuncia al cargo de juez penal a los efectos de acogerme a la jubilación ordinaria que ya se me había concedido con anterioridad por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Creo que he cumplido un ciclo en el Poder Judicial, entonces llega el momento de despedirme de ella. Ya cumplí, qué gusto, qué alegría, te felicito, Doc. Realmente creo que muchos compartimos esa alegría, haber cumplido el deber y todavía siendo una persona tan joven, debe ser gratificante, ¿verdad? Doc, queremos analizar, no sé si vos escuchaste, seguiste el programa, estuvimos hablando con el presidente de la Asociación de Fiscales, con el doctor Augusto Salas, hace un rato nos contaba la realidad del Ministerio Público, mucha situación de carencia, analizamos el asesinato, el triste y lamentable asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que es de público conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo vos ves queremos analizar contigo cómo está la justicia en Paraguay? Sí, estuve escuchando la última parte de la entrevista al doctor Salas, a quien justamente le conozco desde los tiempos en los que él mismo se desempeñaba como fiscal acá de la zona de Encarnación. Actualmente es fiscal adjunto y es presidente de la Asociación de Fiscales. También tuve el gusto de compartir con ellos en la comisión directiva de la Asociación de Magistrados Judiciales en su tiempo. Y siempre hemos analizado en forma conjunta la situación de la justicia y de los operadores de justicia en el país. Y con quien todos coincidimos es de que nuestras funciones siempre se desenvuelven en medio de precariedades y más aún nosotros quienes estamos en la justicia penal siempre somos los más expuestos a todos los peligros que pueda acarrear este trabajo. Obviamente también estamos expuestos a las críticas constantemente, ya que nosotros trabajamos a nivel terreno, en el campo. Nuestro trabajo generalmente no es en gabinete, sino estamos de cara al público, de cara a los medios de prensa, de cara a las partes, resolviendo en forma inmediata todos los planteamientos que se nos presentan. Y en estas situaciones, pues, entonces el trabajo siempre se vuelve mucho más complicado. Cuando no tenemos el tiempo que tienen otros operadores de justicia de sentarse en un gabinete, en una oficina, consultando con la biblioteca a fin de decidir qué resolver. Nosotros, jueces penales de sentencia y los fiscales también están en ese punto cuando deben investigar y tomar decisiones inmediatas, siempre estamos expuestos al público, a la gente, a todos y principalmente a los sospechados, a la gente que está siendo investigado y que conlleva los peligros propios entonces de este trabajo. Y ahora hemos llegado a un punto en la cual con mucha tristeza tenemos que decir que jamás hemos esperado llegar, cuál es el del asesinato de un fiscal y que según todas las presunciones está totalmente relacionado con el ejercicio de su trabajo. Eso es lo que justamente le decía yo al fiscal y vos como juez, doctor. Eh, Cumplir hoy bueno, vos ya te estás saliendo, por un lado, tal vez también estés un poco más liberado, pero estuviste también mucho tiempo en el cargo. Cumplir el derecho, hacer cumplir la ley,
¿hasta qué punto porque me imagino, le decía yo al fiscal, si nosotros los comunes nos sentimos con ese miedo, ustedes, que de repente, en tu caso como juez, debes decidir una causa donde esté complicado personas que estén en ese ámbito oscuro, o los fiscales que deben investigar ese tipo de causas. ¿Cómo se sienten? Porque no hay una protección específica, a pesar de que se hablaba ahora de la policía, hasta de policía judicial, hombre, de cuánto venía diciendo que no hay papel ni tinta, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo te sentías vos en esa situación? A eso te respondo con una anécdota. Como sabrás, y vos lo sabés, yo soy docente en primer lugar, luego fui abogado y juez. Como docente universitario en materia jurídica penal específicamente, la primera pregunta que me solían hacer, porque había ya también renunciado a los cargos, a las cátedras docentes en las universidades, la primera pregunta que me solían hacer al presentarme en el primer día de clases y al decir que soy juez penal, ya nunca falta alguien que levanta una mano y que dicen, profesor, ¿y usted acaso no tiene miedo cuando debe sentenciar a delincuentes? ¿No tiene miedo de represalias? ¿No tiene miedo de que cuando salga de la cárcel a la cual le estarán condenando, después tome venganza? Esa es la pregunta casi obligada de todos y que surge siempre espontáneamente. Sí. Y si en ese momento no me preguntan, ya entonces yo generalmente les digo, y no me van a hacer la pregunta obligada que hacen todos en el primer día de clases. Sí. Y entonces me dicen, ¿cuál? Me dicen. Y les digo, ¿no tiene usted miedo? Y ya, entonces sale más de uno diciendo, es cierto, esa es la pregunta que faltaba hacer. Y la respuesta es siempre la misma de mi parte, que cuando hace uno su trabajo a ciencias, según su ciencia y su conciencia, entonces esa es la mejor herramienta para tener la tranquilidad, la paz, saber que uno hace bien su trabajo. Entonces hace que uno tenga tranquilidad, paz. Entonces nunca tuve miedo, nunca tuve ese temor ni por mí ni por mi familia, sino que siempre dormí con la conciencia tranquila. Esa conciencia tranquila es la mejor almohada. Es por ello de que hay que hacer bien el trabajo. Siempre se piensa de que los jueces, los fiscales están involucrados con los sospechados o con los delincuentes, con los posteriormente condenados. De haberlo, puede ser que lo haya, pero de esas cuestiones yo le puedo asegurar ahora, a las puertas de la salida, que nunca me he visto complicado con absolutamente nadie, y de esa forma también nunca he sentido temor de nadie. Hago una vida normal. Me conocen en todos los ámbitos acá. Hago una vida normal, tanto dentro de nuestra ciudad como en todo el país o en el extranjero. No temo por mis hijos, no temo que nadie tome represalia tampoco contra ellos, ni contra ningún otro familiar. Entonces, nunca sufrí amenazas de ningún tipo. Nadie nunca me llamó por teléfono, me envió un chat, nada de eso. Y eso es para mí justamente la tranquilidad con la cual en estos momentos estoy a las puertas de la salida de esta función. Doc, a veces uno le tiene, ese sería el factor externo propiamente dicho, ¿verdad? Directamente con los posibles, pero hay una otra amenaza y que sabemos que es obvia porque escuchamos nosotros los audios de González Daer, por ejemplo, que es la injerencia política en la justicia, que también es otra amenaza que
que tienen ustedes como jueces, que tienen los fiscales, y que hace que no podamos hablar, aparte del Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que eminentemente también es político. Entonces, podemos hablar de una justicia independiente, o sea, podrían de repente hablar todos de paz, de tranquilidad en esas circunstancias. Ese es otro aspecto, opinión? justamente, a la independencia del Poder Judicial. Y tratar de negar que existe injerencia de parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por ejemplo, sería querer tapar el sol con un dedo, porque en realidad existen pruebas de ello. Ya sabemos de que un expresidente ya extinto, el doctor Oscar González Daer, fue condenado por estos hechos, más también otras personas, otros abogados, quienes también participaron de ese tipo de aprietes que se hacen a los operadores de justicia. Esa es una realidad, sigue dándose, evidentemente que sigue dándose, no solamente por como una amenaza directa que puedan salir de ellos, sino que directamente con una información, con una publicación, con un escrache por redes sociales, por la prensa, ya equivale o equivalía hasta hace muy poco tiempo, antes del cambio de legislación que entró a regir recién en este año, que ya se iniciaba un enjuiciamiento de oficio o en todo caso una investigación preliminar. Entonces todos, jueces, fiscales, inclusive defensores, estaban siempre con el Jesús en la boca. Yo creo que siguen estando, porque para que se borre eso deberá darse pruebas de que ya no exista ese tipo de injerencia. Ahora mismo, con críticas, con publicaciones de prensa, ya siempre se inician investigaciones preliminares y con ello los enjuiciamientos oficiosos, lo cual hace que los jueces estén tan condicionados a las críticas de la prensa que se ven quizás obligados por sí mismos a tomar decisiones que no corresponden realmente. Las redes sociales tienen tanta influencia, los grupos de WhatsApp, todos tienen tanta influencia que hoy mismo se está criticando, por ejemplo, resoluciones que se toman sobre prisiones preventivas sin que se cumplan realmente los presupuestos para su procedencia, solamente amparado en que el operador de justicia tiene ese temor de ser escrachado, de ser señalado como blando o como permisivo con un delincuente. Entonces, toman esas decisiones de decretar, por ejemplo, prisiones preventivas, aun cuando los presupuestos para ello no estén claros. Sí, evidentemente esas son, escuché una vez, decía una jueza, de repente hoy por hoy tenemos que leer, antes de firmar la sentencia, hacemos un paneo a todo lo que es las redes sociales y ahí recién elaboramos y firmamos la sentencia justamente por de boca de una jueza. Salió ese comentario porque decía, es impresionante cómo nos atacan y realmente llegamos hasta ese extremo. O sea que evidentemente es también una amenaza a lo que es la justicia, porque hablamos de la injerencia política, hablamos de las carencias, hablamos y también hablamos de la presión mediática que también que sufre la justicia. Sí, así mismo es, y en ese punto yo te puedo hablar con propiedad porque yo fui víctima de ese mismo sistema cuando por una opinión jurídica vertida en una sentencia, a pesar de que constitucionalmente nadie puede decir que no puedo ser molestado por las opiniones jurídicas vertidas en una sentencia, pues nosotros habíamos inaugurado esta nefasta época. Con nosotros, mejor dicho, se inauguró esta nefasta época de ser enjuiciado por una opinión jurídica vertida en una sentencia. Obviamente que después ya
después de haber estado inclusive suspendido por bastante tiempo, el jurado de enjuiciamiento ya tomando realmente una decisión jurídica, me había absuelto de ese enjuiciamiento. Por eso es que le digo, yo puedo hablarles con propiedad de esas amenazas, porque las sufrí en carne propia, y que lo cual también hace de que prácticamente una carrera judicial pueda ser truncada. Sí. Doc, hay algo que a mí me gustaría que vos como juez le expliques a la ciudadanía, porque hay veces justamente que a los jueces se les tilda de, no solamente de blando, sino de, bueno, de todo tipo de epítetos, ¿verdad? Cuando dan una sentencia, y muchas veces el juez, dentro de su fundamentación, dice, no se dieron las pruebas, o sea, hay un trabajo, al cambiar el sistema, el juez tiene que evaluar las pruebas. O sea, hay una responsabilidad también de las partes, o específicamente del Ministerio Público cuando se le toca su participación, para que el juez pueda resolver. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Ministerio Público y hasta dónde la del juez en un caso donde el juez tiene que juzgar? Este sistema que aplicamos hoy por hoy es lo que se llama sistema acusatorio, en que los roles están totalmente diferenciados. Corresponde al Ministerio Público, a través de sus agentes fiscales, acusar y probar la acusación. La defensa, por su parte, puede también realizar actividades probatorias, pero la defensa puede solamente limitarse a vigilar que dichas pruebas sean realmente las obtenidas legalmente y producidas legalmente, porque en el sistema penal la única presunción que se tiene es la presunción de inocencia. No existe presunciones de culpabilidad. Entonces, el Ministerio Público debe acusar y presentar todos los medios probatorios para sustentar su acusación. El juez debe limitarse, o el tribunal de sentencia, o el tribunal unipersonal de sentencia, debe limitarse a recibir esas pruebas, a producir, a hacer que se los produzcan para después tomar la decisión. Inclusive está muy limitado para que pueda disponer pruebas de oficio. Por ejemplo, la misma ley, en su artículo 394, taxativamente establece de que los jueces no pueden realizar actividades probatorias, no pueden suplir la actuación de las partes, no puede suplir las negligencias de las partes. Entonces, cuando el Ministerio Público no realiza un buen trabajo, cuando no presentan los medios de pruebas que sustenten su acusación, cuando puede ser que solamente se basen en indicios, breves indicios o en conjeturas, entonces obviamente ese principio constitucional de presunción de inocencia no es destruida. Por lo tanto, entonces, y tantas veces lo hemos dicho, no se encuentra debidamente comprobada la acusación y en consecuencia se absuelve al acusado. Esa es entonces la función que cada uno, el rol que cada uno de estos estamentos desempeña. Eso es importante, eso yo quería significar para que la ciudadanía también, porque generalmente pues se le pone la culpa, no el juez, pero o cuando sale una absolución de repente, pero hay una responsabilidad muy grande también de quien debe acusar y probar. Esas cosas, por ejemplo, es importante también que la ciudadanía vaya conociendo. De hecho, ahora que ya vas a estar jubilado, Doc, te vamos a invitar por lo menos cada tanto para darnos una clase, para que la ciudadanía vaya aprendiendo, ¿verdad? Vaya sabiendo, porque hay cosas fundamentales y básicas que se debe saber, que el ciudadano debe conocer para justamente estas, y entender también porque muy livianamente opinamos también en las redes, muy livianamente decimos cosas nomás, y es importante que la gente vaya analizando, también sabiendo
hasta dónde llega su derecho y dónde empieza el del tercero, ¿verdad? Hasta dónde... Y cosas así que yo creo que es necesario. Así que ahora que vas a estar jubilado, Doc, te vamos a seguir invitando. Sí, gracias y a las órdenes, querida Perla. Aquí voy a estar siempre que me requiera. Y quiero recalcar eso. A mí siempre me han señalado como el juez garantista, dicen, bueno, queriendo significarme como un juez que apoya a un acusado, pero eso nunca fue así. Yo no dije, ni no digo nunca que yo fui ni soy garantista. Digo que soy legalista, constitucionalista, ya que es la propia Constitución quien establece la presunción de inocencia de un inculpado, de un acusado. Y es el Ministerio Público quien debe probar la acusación. Si no lo hace, entonces tampoco el juez puede cubrir la negligencia de las partes. Entonces, al aplicar la ley como corresponde, la única solución es la absolución, y así siempre lo he decidido en todas las oportunidades en que se ha dado esta situación. Y en cambio, si es que el Ministerio Público hace un buen trabajo de probar con los medios probatorios legales su acusación, siempre he sido quien ha votado por aplicar la máxima pena, la mayor pena, la pena justa en su caso, para que el delincuente pueda realmente ser penado, punido. Y ahí salta por lo que hablamos con el fiscal, también dice, él justificaba, porque realmente esa sensación, no, más que sensación, es una realidad de impunidad que hay y que se siente y que permanentemente se cuestiona. Decía él, se nos pone a nosotros, ¿verdad? Se nos culpa a nosotros, pero nosotros no tenemos ni tinta ni papel. Ese ya queda, no tenemos ni tinta ni papel. ¿Cómo vamos a tener? No tenemos rubro para perito, no tenemos rubro para técnico. Entonces, la verdad que es preocupante la situación, Doc.